Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Onda Precaria presentando un nuevo formato. La entrevista precaria. En estas entrevistas hablaremos de temas cruciales para el pueblo, con representantes sociales y expertos en materias que afectan a la vida real, desde que naces hasta que mueres, eso sí, mientras trabajas. En la entrevista precaria de hoy hablaremos de la peligrosa implantación del PIN parental en la región de Murcia. Este veto patriarcal ha sido rechazado por profesores y profesoras y desde la Marea Verde. El pasado viernes, el colectivo Orgullo Crítico salió a las calles a defender una educación sexual integral para todes. Hay mucho de lo que hablar y poco tiempo, así que ponte cómodo porque arranca la entrevista precaria. Recuerda quiénes somos y dónde encontrarnos. ¿Cómo has dicho que se llama vuestro Onda podcast? Precaria. Onda Precaria. Qué ilusión. ¿Esto va a salir en algún lado? En iVoox y en YouTube, tampoco te flipo. Joder. ¿Estás listo esto ya? Me acaba de decir por mensaje que está ya, o sea, que le mandemos el link, se lo mando, ¿vale? Voy a empezar... Va. A ver... Vale, ya está mandado. Hostia, ¿esto qué es? Sale. ¿Estás viendo esto de la pantalla? Hay como Sale un banner. un banner de... ¿Cómo se quita? Espera, ¿lleva sonido esto? ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos y bienvenidas. Estáis escuchando Onda Precaria en Radio Flashback. Hoy abrimos con trabajo y es que la vicepresidenta Yolanda Díaz impone su visión de los contratos en la reforma laboral, con una simplificación a 3 tipos: estable, temporal y de formación. Este modelo triunfa frente a la mochila austríaca, lo que es una buena noticia para todos los trabajadores y trabajadoras. Y en este programa no paramos con las buenas noticias a la clase trabajadora. Proletarios del mundo, uníos, porque el Senado ha derogado el artículo de Código Penal que castigaba con cárcel a los piquetes en huelga. Si esta noticia no te hace saltar de alegría y afilar hoces y martillos, tenemos malas noticias. Es usted un burgués o un esquirol, y en cualquiera de los dos casos no merece seguir viviendo. Quienes sí que merecen seguir viviendo son los trabajadores de Airbus Cádiz y Airbus Sevilla, que están en huelga por el cierre de la planta en Puerto Real y la pérdida de cientos de empleos. Estos trabajadores están organizando manifestaciones, barricadas, incendios y cortes en la carretera para proteger su empleo y la supervivencia de sus familias. De trabajadores nos vamos a estudiantes, y es que pese a las sospechas de la comunidad estudiantil, Manuel Castel no estaba muerto. El Ministerio de Universidades se ha sorprendido a sí mismo haciendo política, y por fin la nota mínima para acceder a la beca en los másteres habilitantes ha bajado de un 6,5 a un 5. Así que ya sabéis, graduados en paro o con trabajos precarios, toca seguir especializando el currículum con más títulos. Quién sabe, ese trabajo soñado en Ikea o en el Decathlon podría estar a la vuelta de la esquina. Y aunque nos da pereza, tenemos que hablar de Lady Madrid, y es que Ayuso ocultó en su declaración de bienes desde 2014 una empresa a su nombre. Al ser preguntada por los medios, ha dicho que ella no habla de Podemos y que no se trata de una empresa sino de una sociedad limitada, tan limitada como ella. Nosotros tampoco lo entendemos, pero todo da igual, porque ya hay tercios con la cara de Ayuso rulando por los bares de Madrid, así que ¡viva la libertad! ¡Viva la libertad! Eso mismo debía pensar Esperanza Aguirre cuando vendió en 2012 un cuadro inédito de Goya que por lo que sea no incluyó en el catálogo de bienes culturales protegidos siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. El cuadro fue vendido a un empresario por 5.000 millones. La Dama de Hierro ya ha sido denunciada por estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, apropiación indebida y por delito contra el patrimonio histórico. De arte, pasamos a tecnología, y es que esta semana un hacker entró a la web de Más Madrid y desvió unos 8.000 euros a una cuenta de Podemos. El hackeo finalizó con la sustitución de la foto de la candidata Mónica García por Nicolás Maduro. Desde el programa pedimos perdón por no haber puesto a Trotsky. Terminamos la sección nacional hablando de feminismo y dando otra buena noticia, y es que el Ministerio de Igualdad ha anunciado que se ampliará el servicio del 016 para prestar asesoramiento social y laboral a las víctimas de trata y explotación sexual. Desde Radio Flashback celebramos que se protejan a las trabajadoras sexuales y esperamos ansiosos que se castigue a los puteros y a los proxenetas en este camino hacia la abolición. Nos alegramos comunicar que la lucha del estudiantado y el profesorado de la UMU ha conseguido frenar la decisión del rectorado sobre recortar las plazas en grados de educación social y pedagogía.
Enhorabuena al movimiento y a todas esas personas que han trabajado y dado la cara acudiendo a las concentraciones. Mientras, los servicios de transporte público en la región siguen siendo noticia por su inexistencia y las protestas continúan entre la población afectada. Mientras, se mantienen también los recortes en las líneas establecidos desde el estado de alarma, recortes que afectan sobre todo a los servicios que conectan pedanías y municipios del área metropolitana de Murcia. Recordamos que la Plataforma Ciudadana en Defensa del Transporte Público de Murcia continúa recogiendo firmas para recuperar esas conexiones entre Murcia y sus pedanías. Desde Murcia nos vamos hasta Alemania, pero desde luego que no lo haremos en Latbus. Esta semana ha aumentado la tensión social del pueblo alemán tras la anulación de la ley de regulación de alquileres. Miles de manifestantes comunistas tomaron las calles de Berlín y protagonizaron enfrentamientos contra los antidisturbios. Ahora muchas familias tendrán que devolver la diferencia económica entre el contrato original y el actualizado por la ley anulada. Esta decisión del TC supone un golpe a la justicia social y aumenta la situación de precariedad de decenas de miles de inquilinas. El comunismo también se apodera de la Casa Blanca y Joe Biden amenaza a las grandes empresas con subir el tipo impositivo de un 21% hasta un 28%. Además, amenaza también al ámbito internacional al proponer un impuesto mínimo global de sociedades y evitar las maniobras de evasión a través de paraísos fiscales. Y de paraísos fiscales pasamos a paraísos socialistas. Este viernes daba comienzo el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba Libre. En el Congreso se estudiarán los resultados de la reforma de la última década, se activará el relevo generacional de un partido envejecido y se trabajará en el reforzamiento ideológico. Raúl Castro dejaba el liderazgo del Partido Comunista y se despedía así de su pueblo. Con más fuerza que nunca, gritemos ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Patria o muerte! Hoy tenemos la suerte de hablar con Rosa María García, doctoranda en Filosofía y Género, portavoz del Orgullo Crítico y colaboradora en Rebelión Feminista. Rosa usa los pronombres ella, elle, es mujer trans no binaria y ha escrito en medios como El Salto Diario o eldiario.es. También compagina sus estudios sobre marxismo y género con el activismo por los derechos trans y el acompañamiento y apoyo a las personas de la comunidad. Marxista y transfeminista, en sus redes se le puede leer hablando de historia de la lucha trans, de género, de salud mental o de la precariedad y vulnerabilidad del colectivo. Rosa, ¿es complicado compaginar los estudios y el trabajo teórico con el activismo y la lucha en la calle? Pues a nivel de compaginar es terriblemente complicado, sobre todo cuando en mi caso tengo que trabajar en muchas otras cosas, en todo lo que me va saliendo en realidad, porque tengo que mantenerme, obviamente. Y ya solo eso, solo compaginar, trabajar un poco a pie de calle y acompañando a otras personas y trabajar de esto ya es complicado, bueno, investigando quiero decir. Pues compaginar eso con más trabajos que te puedan dar algo de dinero, pues eso ya es terriblemente complicado, porque es complicadísimo con el tema de la tesis. Claro, es un trabajo, pero si no tienes beca no te lo pagan. Claro. Que es un chiste, es un mal chiste. ¿Porque tú tienes beca? No, hubiera podido optar a beca. Bueno, puedes presentar la solicitud y tal, pero hay una nota de corte y la nota del grado marca mucho y mi nota media del grado es relativamente baja porque, sobre todo en los primeros cursos, estuve en una época muy difícil. Bueno, pues es lo que hacen estos sistemas de becas, que te premian según la disponibilidad y la accesibilidad que tú tienes. Y mi caso es uno de los casos que ni siquiera es un caso extremo, es el caso normal. Mucha gente que no tiene una gran nota y ya está, pero no es por grandes problemas de salud ni nada por el estilo. No me imagino personas que sí tienen dificultades serias en este sentido. Sí, parece que la investigación a veces se destina a gente que puede permitírselo, ¿no? Cuando la investigación debería estar enfocada a gente que quiera investigar y tenga los conocimientos y las nociones para hacerlo. Es horrible. La universidad tiene una serie de filtros de clase fortísimos para ocuparse ya bien de que tú no llegues si no tienes unas buenas condiciones de partida y que solo llegue la gente que no tiene condiciones buenas en casos excepcionales. O sea, eso es así. Tocando el tema de la educación, Orgullo Crítico salió a la calle este viernes contra el veto parental. ¿Cómo analizáis desde el colectivo, desde la organización, la entrada de la ultraderecha a las instituciones murcianas y qué amenaza representa medidas como el veto parental? Bueno, el tema de la entrada de la ultraderecha, que ya no es tan nueva, digamos, pues evidentemente tiene que ver con... Además ha sido evidentemente más fuerte en el sur y en el sur de España lo hemos notado muchísimo, Y aquí evidentemente eso tiene que ver con toda la estructura agraria y con toda la explotación, sobre todo a la gente migrante, que obviamente, por desgracia, obviamente no tiene derechos a día de hoy.
Bueno, viene de largo esto, quiero decir, no es tampoco nuevo. Ya se sabe que aquí el PP siempre ha sido muy apoyado, mucho, y Vox es, bueno, una extensión más que es prácticamente una secesión, que bueno, ya sabemos que tiene sus, a nivel organizativo es algo diferente porque han salido nuevos, ahora tienen problemas con eso todo el rato. Aquí en Murcia tuvieron un problema con eso bastante gordo, la verdad. ¿Y la otra pregunta cuál era, perdón? Sí, en el tema del veto parental, ¿cómo afectaría una medida como la que propone Mabel Campuzano al colectivo? Uno de los problemas que tenemos con el veto parental en la región es que, de facto, es una realidad en muchos institutos ya. Ahora se quiere oficializar, digamos, lo que sería más grave porque haría que fuera real en todos los institutos. Pero claro, esto significa que va a haber una educación para unos críos y otra educación para otros críos. Si ya tenemos una educación precaria en muchos sentidos, porque está precarizada más que otra cosa, pues eso agravaría más la situación. Nosotras propusimos confrontar esta demanda, esta exigencia que tienen del veto parental o veto patriarcal, como lo llamamos adecuadamente, con una educación sexual integral. Dijimos, podemos hacerlo mejor que simplemente ir a manifestaciones y diciendo que esto está muy mal, porque está muy mal, pero vamos a convencer así a alguien. Podemos tirarlo hacia nuestro lado y tirarlo con una demanda feminista que, primero, ni siquiera es revolucionaria, con lo cual yo creo que eso convencerá a mucha gente y tiene sus resistencias. El veto parental tiene que ver con esas resistencias a esa educación sexual integral también. Claro, vosotros lo que decís es que estas charlas que a veces se limitan simplemente a hablar de prevención de ETS, del uso del preservativo, pues eso, se queda un poco obsoleta. ¿En qué consistiría esta ley de educación sexual integral? La educación sexual integral es un plan educativo, quiero decir, no es algo nuevo, no es una prueba piloto que podamos hacer algo del estilo. Es un plan que ya está planteado por la Organización Mundial de la Salud y por la UNESCO, por ejemplo, que consiste en una serie de competencias que se van, obviamente, tienen que adaptarse al ciclo escolar y tal. A mí me parece una obviedad, pero a lo mejor no lo es tanto porque me he encontrado con cada comentario que prefiero puntualizarlo. Sí. Y es un plan educativo que básicamente entiende que la sexualidad no es el sexo, que la sexualidad no se puede reducir al sexo, al acto sexual digo, y que el sexo no puede reducirse primero a los hombres y segundo pues también evidentemente a los penes, porque no puede ser así, que quiero decir que lo más que tengamos sea las charlas de embarazo para meter miedo, más que otra cosa, el tema, y ni siquiera es el tema de las enfermedades de transmisión sexual, se habla básicamente de VIH, porque no se habla de otra cosa. Vamos a decirlo seriamente, sí, me parece chistes. Y el temita de ponerle un condón a un plátano que, no sé, en fin. La idea del plan de educación sexual integral es enseñar a las criaturas sobre sus cuerpos, sobre, por ejemplo, dejando de estigmatizar la menstruación, o enseñando sobre patologías como la endometriosis o el síndrome de ovarios poliquísticos que están invisibilizadísimos. También que tienen evidentemente que conocer pues, cómo construyen su identidad y cómo construir sus relaciones personales, ¿no? Es simplemente una forma de enseñar a la gente algo que viven pero que no tienen mucha idea de cómo se hace realmente, de cómo se vive. Cuestiones tan importantes como el consenso. A veces hablamos de consentimiento y es una palabra que queda un poco coja, a mí me queda muy coja porque, claro, consentimiento no es consenso. Consentimiento implica una parte pasiva y otra activa, por decirlo así. Y es como, consiento que, no, la cosa no va así, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de cómo hacemos esto. El consenso en las relaciones es fundamental, y no solo en las relaciones afectivas o sexuales, en las relaciones humanas en general. Y enseñar esta clase de cosas es fundamental. Y al final se trata de consolidar, como decimos, los avances que hay en igualdad de género en este país. ¿Vosotros queréis, como dice, ampliar el campo de información en cuanto a sexualidad, a género, el conocimiento que tienen los menores sobre sus cuerpos y mostrarles, por ejemplo, que la realidad LGTBI no es un pecado? Hay mucha gente, bueno, sobre todo desde la caverna mediática, le dan a los padres un discurso, un relato por el cual vosotros seríais una suerte de adoctrinadores que queréis engañar a su hijo, queréis llevaroslo al huerto, en fin. ¿Y cómo le podemos explicar, siendo lo más pedagógico posible, a un padre que tiene este marco mental que esto no es así? Yo creo que esa clase de comentarios, que los he escuchado mucho, son un juego muy feo, porque todo el mundo puede jugar a ellos y precisamente por eso son un poco tramposos. Si enseñar sobre simplemente que existen realidades más allá de las cis y de las hetero es adoctrinar, entonces enseñar que la única posibilidad de existir es siendo cis y hetero es adoctrinar también. Y teniendo en cuenta que
es lo que se enseña actualmente y es lo que se lleva imponiendo como enseñanza durante siglos, yo me preguntaría si no tiene más sentido decirlo al revés. En realidad resulta que nos están adoctrinando para que seamos cis y para que seamos hetero. La cantidad de tiempo que yo tardé en entender que mi única posibilidad no era ser un chico como a mí me habían dicho que era. Porque eso es lo que me decía todo el mundo. Y todo el mundo me decía que la única posibilidad era ser hetero. Cambiar eso cambia vidas. Y las mejora. Y las mejora hasta tal punto que, por ejemplo, se sabe que las terapias de conversión, que las llaman así, fomentan el suicidio. Son datos científicos, tampoco es una trampa esto, ¿eh? Sí. O por seguir hablando de la educación sexual integral, en Argentina el 80% de las denuncias de abusos por parte de menores las hicieron después de ir a clase de educación sexual integral. Claro. Entonces, claro, yo me preguntaría, ¿qué tiene de malo exactamente enseñar a las personas que tienen otras posibilidades de vida, que tienen que darle importancia a sus relaciones y al papel que ellas tienen en las relaciones? Nosotros también nos hacemos esa pregunta, ¿qué tiene de malo simplemente enseñar otras realidades y hacer fácil a jóvenes y niños a verse representados en ellas? Cambiando un poco el tercio, como hemos dicho antes, eres portavoz del Orgullo Crítico. Desde el Orgullo Crítico siempre habéis tenido una actitud más combativa y anticapitalista a la hora de las concentraciones, de las reivindicaciones. Digamos que huís un poco de la mercantilización y abogáis por la repolitización del colectivo. ¿Se puede ganar a un sistema que asume y se apropia de cualquier movimiento que lo pone en cuestión? Sí. Esa es la respuesta corta. La respuesta larga es un enorme sí, pero hay que entender que estas cosas pues, son complicadas, que tienen muchas aristas y que el sistema, por así llamarlo, en realidad no sé a cuál nos estamos refiriendo, porque socialmente se puede hablar de estructuras, pero no de una sola. Pero, por ejemplo, en el modo de producción capitalista, no se puede superar, evidentemente, ni de la noche a la mañana ni con 150 personas en la calle. No se pudo superar hace décadas, no lo vamos a superar ahora. Luego, evidentemente, hay una complejidad interna importante en cada movimiento. Eso implica saber cómo trabajar con otras fuerzas, con otros colectivos, con otras asociaciones para llevar cosas adelante. Uno de los problemas importantísimos que tenemos a día de hoy, por ejemplo, desde la izquierda radical, es que, y yo lo veo todo el rato, es un discurso y una retórica que se centran mucho en usar palabras muy fuertes como comunismo, pero que no se centran nada en explicar exactamente a pie de calle de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Porque, por ejemplo, el comunismo no es una realidad tangible ni es un sistema social en el sentido clásico, es un proyecto de superación de las condiciones capitalistas, ¿no? Cuando hablamos de esto estamos diciendo que no es un proyecto cerrado y que no tenemos una receta para llevarlo a cabo. Una de las batallas más grandes que estamos viendo ahora dentro del feminismo podríamos decir que es la ley trans. Desde el colectivo lleváis demandando esta ley mucho tiempo y lleva mucho tiempo encerrada en los cajones. ¿Por qué crees que está tardando tanto en salir esta ley? Adelante. Pues el tema tiene historia, porque realmente, por ejemplo, la ley vigente, la única ley en España a nivel nacional que reconoce a las personas trans, es de 2007. Pero es que resulta, que además es una ley muy básica, con estos requisitos te puedes cambiar el sexo legal y el nombre. Y es una ley que los colectivos trans llevaban demandando desde el 92. 15 años de diferencia y varias propuestas en el Parlamento, hasta que el PSOE, que había ridiculizado al colectivo y lo sigue ridiculizando a día de hoy, dijo, bueno, vale, vamos a acceder. Y porque era una demanda internacional más que nada. A día de hoy hay, evidentemente, y como siempre, hay grupos políticos en el Parlamento que están más interesados en llevar adelante propuestas sociales que otros. Unidas Podemos, y me consta porque tengo contacto con varias compañeras en el Ministerio de Igualdad, se está dejando la piel. Y además creo que se ve muy claro cuando se ve las intervenciones de Irene Montero a favor de la ley y cómo ella muy pedagógicamente trata este tema. Se están dejando la piel y creo que se ve muy claro. Me parece además también muy evidente que los problemas en este sentido vienen de una lucha interna de poder que hay en el Partido Socialista, y esto me parece bastante asqueroso porque está muriendo gente, se está matando gente, hay vidas en juego y al final todo es una lucha de poder interna en el Partido Socialista
que además se ve claro porque hay sectores del Partido Socialista que están muy claramente a favor de una ley trans, como la Juventud Socialista, y hay gente muy en contra, como Carmen Calvo. Carmen Calvo dijo que el borrador de ley trans que llevaba el Ministerio de Igualdad no estaba preparado porque no llevaba el visto bueno del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Sanidad. Y luego salió la noticia de que era Carmen Calvo, como vicepresidenta, quien estaba vetando que esos ministerios dieran ese visto bueno. Lo cual, bueno, es muy irónico. Además, esta mujer que yo no sé, es que debería dimitir aunque fuera por incompetencia, porque desconoce todos los protocolos, desconoce toda la legislación. No sé, me parece. Ahora hablaremos un poco más en profundidad de la batalla política en las instituciones, pero me parece muy importante lo que has dicho de que esta ley es necesaria porque hay vida en juego. En las últimas semanas hemos conocido 2 casos más de agresiones a personas del colectivo. Por ejemplo, en Molina de Segura, que es donde vivimos, se detuvo hace poco a una pareja que llevaba desde 2019 acosando y llegando hasta agredir a una joven trans. Y esta semana, además, se ha conocido el caso de un chico que, bueno, yo lo he visto en La 7, que denunciaba malos tratos por parte de su padrastro y su madre, incluso llegaron a echarlo de casa, lo llamaban maricón. Si nos escucha alguien que puede tener estos problemas similares o se puede ver identificado, ¿qué consejo le puedes dar en cuanto a qué herramientas puede disponer o quién le puede ayudar? Pues primero que se acerque a los colectivos que tenga cerca, colectivos que sean de confianza y en los que tiene palabra de otras personas de que se puede estar ahí y puede funcionar ahí. Y luego, pues evidentemente depende de la situación. A mí me llegan muchos mensajes pidiéndome ayuda con determinadas cosas. Yo la otra semana acompañé a una amiga a denunciar también precisamente. Es muy importante saber que no está sola, que nadie está solo y que nadie tiene que hacer nada solo. En el colectivo tenemos una historia muy larga de agresiones y de acoso. Y estamos para ayudar. Estamos para ayudar. Con todas las herramientas que se pueda. A veces es mejor denunciar, si se tienen otras opciones puede ser menos dañino para la persona, pero en cualquier caso acudir a personas trans de confianza. En los últimos años hemos visto que algunas posiciones dentro del feminismo y su relación con el colectivo trans se han polarizado y se han radicalizado hasta el punto que tal vez podríamos estar hablando de un clima irreconciliable totalmente. Pero vamos, a ti te podemos decir poco sobre el acoso y el señalamiento porque conocemos tu historia. Tú misma has dicho que el movimiento trans actualmente es el hijo no querido del feminismo. ¿Crees que realmente es un punto de no retorno, que no se va a conseguir entender el movimiento trans con el feminismo tal y como lo conocemos ahora? Yo creo que también hay brechas importantes para entender, la supuesta ruptura del movimiento feminista con los derechos trans. Hay brechas importantes, por ejemplo, de clase y las hay de posición social en general. A mí me parece muy claro y muy evidente que el feminismo de base siempre ha sido transinclusivo. O sea, a mí me parece totalmente claro y además se ve en los movimientos estos que hay de vamos a hacer tal manifiesto y resulta que el manifiesto contra el borrado de las mujeres en un año consiguió 1000 firmas. En cambio, el manifiesto de las feministas por los derechos trans consiguió en una semana más de 11.000 firmas individuales. Me parece muy evidente que el feminismo de base siempre está con el colectivo trans. Hay rupturas y creo que sociológicamente es un tema bastante... Bueno, que no es complicado sociológicamente, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el tema del aspiracionalismo. Y yo lo veo muy claro en el feminismo más institucionalizado, en personajes como Amelia Valcárcel o Alicia Millares y Ana de Miguel, todas estas que además, incluso como estudiante de filosofía, una lee sus argumentos y son de risa, de verdad, son de risa. Denunciar la teoría queer sin saber lo que es la teoría queer o el pensamiento queer, claramente, pero usarlo como un espantapájaros al que le puedes tirar toda la mierda que puedas porque no existe, no se va a quejar. Además es muy irónico porque al final queer siempre ha sido un insulto, queer significa rarito, desviado y siempre ha sido un insulto en el ámbito anglosajón contra las personas disidentes de sexo genéricamente, no sé muy bien cómo decirlo. Con toda la gente que no encaja simplemente en ese sentido, ¿no? Y siempre ha sido un insulto, es un poco como el equivalente a insultos como marica o bollera, que es como... Y de repente ahora están en contra de eso, pero como es el palabra anglosajón, no suena tan mal. Vamos a ver. Es que es de risa, a mí me parece bastante de risa, la verdad.
Como dices, este cisma muchas veces no se entiende si ha surgido de abajo hacia arriba, me refiero al discurso social, a las instituciones, o si ha sido viceversa, ¿no? Antes estábamos hablando de esta batalla que tiene PSOE y Podemos, ¿no? Entre unos que quieren seguir siendo los abanderados del feminismo y quieren marcar los tiempos, y otros que traen pues, lo que yo considero que son novedades y el impulso social que viene desde abajo, desde la sociedad. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? En cuanto a de dónde viene, de abajo o de arriba. La transfobia, tal y como se ve con la virulencia que se ve hoy en día en España, tenía una base social mínima, pero la tenía. Claro, Quiero decir, porque a mí me sorprende mucho que hasta hace unos años yo seguía gente que tenía un discurso tampoco muy elaborado, pero era transinclusivo, que en menos de 2 o 3 años han cambiado radicalmente de discurso. Sí, yo hay determinados casos que no entiendo muy bien por qué. Hay otros que sí, como un conocido escritor que se hizo transfobo por un interés romántico que él tenía, era una mujer trans y esta mujer pues le dio plantón. Y casos así son un poco más raros. Es verdad que la transfobia tenía una base social en el sentido de que era igual de... Tenía el discurso horrible, digamos, que tiene hoy con toda la misoginia de fondo, con todo el sexismo de fondo. Realmente era una base mínima. Desde el feminismo pop, sobre todo, que es como donde más fácil es hacer discurso, porque hacer discurso pop puede hacer todo el mundo, vamos. Desde intereses económicos, además, muy claros, se empezó a difundir ese discurso con eso, con un elemento pop o con un elemento filosófico, por ejemplo, en el caso de Ana de Miguel, con el libro Neoliberalismo Sexual, que ha sido proclamado a veces como la Biblia suya, la Biblia transfoba, básicamente, porque es un libro horrible. Realmente yo creo que es las dos cosas. En el PSOE han aprovechado mucho, y se vio en el junio pasado, que fue un mes terrible para ser un mes del orgullo, y se vio como, el PSOE aprovechaba y se metía de lleno en este discurso con la firmita de unas cuantas personas importantes del Partido Socialista, entre las cuales estaba obviamente Carmen Calvo, Carmen Calvo era la de esa conversación con Esperanza Aguirre que le decía que no se podía permitir que Podemos estuviera en el gobierno, que mucha gente se olvida de esa conversación. Yo creo que han sido al final las dos cosas. Porque muchas veces cuando hablamos de la ley trans, decimos muy acertadamente que el PSOE antes, a priori, no había tenido ningún problema con esta y que de hecho en algunas comunidades autónomas se habían aprobado leyes de menor recorrido pero que apuntaban en esta dirección. ¿Es el PSOE hipócrita por rechazar ahora lo que antes defendía? Bueno, eso siempre, pero con todo. Pero en este caso en concreto, el Partido Socialista, en todas las comunidades autónomas en las que hay una ley LGTB y una ley trans, que apoya un poco, que da ciertas facilidades a personas trans, el Partido Socialista, si no las ha propuesto, las ha apoyado. En la región de Murcia, la ley LGTBI se aprobó en 2016 con el voto a favor de todos los partidos, todos. Sí. Incluido el Partido Popular, lo que me hace pensar que no se habían mirado la propuesta. Pero bueno, hasta hace año y medio, sí, creo que año y medio, el PSOE estaba totalmente a favor de, si no hacen una ley tal y como se plantea ahora mismo, por lo menos a tener una ley de mínimos directamente a favor de la autodeterminación legal del género. También hemos leído en tu perfil de Twitter que vas a enviar, no sé si la has enviado ya, una carta a la ministra de Igualdad, a Irene Montero. ¿Nos podría adelantar algo de lo que va a haber en esa carta? Primero la felicito por su esfuerzo con la ley LGTB y la ley trans, porque eso es un daño que se hace a la salud, sinceramente. Ya a nivel personal me parece un esfuerzo tremendo. Y la mayor parte de la carta la dedico a pedirle que repiense el tema de la criminalización del trabajo sexual que propone con el borrador de ley de Solo si es sí, que tiene 2 o 3 argumentos que son horribles en todos los sentidos y que además las trabajadoras sexuales ya lo han advertido. Básicamente es la penalización de la tercería locativa, que es que te alquile un piso a alguien siendo tu trabajadora sexual. Y claro, eso le complica un poco la vida a gente que normalmente no es que tenga muchas más posibilidades de vida. O la carta que mandó para cerrar los clubes de alterne. Los clubes de alterne son una tremendísima mierda, pero si existen no es solo porque explotan a gente, es porque hay gente que tiene la necesidad de sobrevivir en algún sitio. Si no se le da alternativa a esa gente
a nivel trabajo, a nivel vivienda. ¿Qué se espera que haga esa gente? Porque las trabajadoras sexuales llevan toda la pandemia haciendo recogidas de alimentos en la calle y haciendo cajas de resistencia. Si se pide que se cierren los clubes de alterne y se pide que... Entonces habrá que dar alternativas, digo yo. Pero es que además, quiero decir, con el trabajo sexual no se acaba de un día para otro. Porque no se puede. Y hacer un decreto no va a terminar con él. Es muy básico. Ya pasó en la Segunda República, por cierto. Lo que hay que hacer es dar alternativas y, en mi opinión, despenalizar el trabajo sexual que está penalizado en buena parte de este país. Eso supone riesgos para las trabajadoras sexuales. Yo prefiero pensar en las necesidades materiales de estas mujeres. Bueno, nosotros nos sentimos más cercanos del abolicionismo, pero creemos que son las trabajadoras sexuales las que tienen que tener la voz central y creemos que, puesto a criminalizar, al único que habría que criminalizar es al putero y desde luego no a la que podría ser la víctima en este caso. Muchas veces, desde ciertos sectores que ya hemos mencionado antes, a lo queer, o sea, bajo ese espantajo que ellos denominan queer, lo conciben como un caballo de Troya del capitalismo. Tú, como marxista y transfeminista, ¿cómo te defiendes ante esas acusaciones? Es que a mí me cuesta mucho defenderme porque son acusaciones como tan falsas y tan evidentemente falsas. Es que me han acusado de cosas muy graciosas. Si no fueran punibles serían graciosas. Claro, me acusan de estar a favor de la explotación sexual. El orgullo crítico se manifestó delante de las puertas de Ciudadanos contra eso, precisamente, contra la explotación reproductiva. Me acusaron de, no sé si de proxeneta, de puteros sí. Yo me tuve que cerrar la cuenta de OnlyFans porque me acosaron estas mismas mujeres. Y es que cuando te encuentras con estas acusaciones ya sabes que hablan para ellas mismas. Están predicando dentro de la iglesia, no quieren a nadie más ahí dentro. La mayoría de personas, por ejemplo, que se aprovechan de la explotación reproductiva y compran bebés, porque es compra de bebés, no son LGTBI. En buena medida porque las personas LGTBI somos muchísimas menos y en buena medida también porque sufrimos una discriminación estructural que nos impide tener recursos sociales y económicos en general. Pero es que además yo no he visto gente más roja en la vida que la gente trans, sinceramente. No he visto gente más roja en la vida, por una cuestión ya de necesidad social. Y no he visto gente más feminista en la vida que gente trans, por una cuestión de necesidad y de sintonía, no sé, es una cuestión de... Nos afectan las mismas cosas, en un sentido o en otro, pero nos afectan las mismas cosas que a la mayoría de mujeres. No sé, me suena como muy raro todo esto. Pero claro, ya se sabe un poco que hablan para quien hablan. ¿Crees que, aparte de lo que has dicho sobre el tema del trabajo sexual, echas en falta algún otro punto, algún otro matiz en el texto de la ley trans? En el borrador que presentaron sí, pero es problemático porque, quiero decir, los temas que debería abordar una ley trans, al fin y al cabo, son temas mucho más complejos de los que puede abordar un Ministerio de Igualdad. Entonces tendría que ser un trabajo integral, un trabajo que, por ejemplo, se dedicara a abolir, si no reformar radicalmente la ley de extranjería, que es una cosa muy básica. A vigilar a la policía, por ejemplo, porque la violencia estructural que ejercen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es un factor muy importante. El tema de la pobreza y, quiero decir, no solo la discriminación que se sufre en las casas o que se sufre en la escuela, es la pobreza estructural, es la falta de vivienda, es la falta de recursos en general. Todo esto no se soluciona con una ley. Eso no significa que la ley esté mal, quiero decir. Eso significa que hacen falta muchos más esfuerzos. Pero como tal, la propuesta de ley trans, no la presentada la filtrada del ministerio, sino la que presentaron desde diferentes grupos políticos cuando más de 100 personas hicieron la huelga de hambre, porque en este país para tener derechos hace falta morirse de hambre aparentemente, como pasó en 2007, por cierto. Esa propuesta sí que me parece mucho más completa, porque por ejemplo incluye el reconocimiento de las personas no binarias. Me parece de calle que es algo muy complicado y que hay que ver cómo encajarlo realmente. Una propuesta de una tercera casilla legal, por así decirlo. Es complicado en varios sentidos. Me alegra mucho que hayan presentado una versión que tenga estas mejoras. ¿Crees que es irremediable que la gente que sostiene el tipo de discurso
que sostiene Lidia Falcón, porque en las redes sociales ya se ve, en plan, que de repente te encuentras hashtags que comparten los de Vox, los de ultraderecha, con TERF. ¿Crees que es algo que no se va a poder frenar? ¿Crees que con pedagogía, con trabajo en la calle, o lo tenemos que dar por perdido? Porque es que me cuesta pensar que toda esta gente sea fascista de repente, ¿no? Es que no de repente, ese es el problema. Para mí esto tiene mucho que ver con el crecimiento de la izquierda reaccionaria. Sí. Con este movimiento como el rojipardo, Frente Obrero... que tiene mucho que ver con el antiecologismo, también porque el ecologismo mainstream es un poco, bueno, tiene bastantes cosas que me parecen terribles, sinceramente, pero bueno. Para mí tiene que ver con este crecimiento. O sea, no es nuevo lo de encontrar a gente del PSOE en tertulias de 13TV. Primero es una cuestión generacional, porque lo es, en buena medida. También es una cuestión de, no sé, de estas tendencias sociales que se van encontrando, y yo creo que con pedagogía solo no se va a poder hacer. Claro, yo puedo dialogar con mucha gente, teniendo en cuenta que no sé, que la ignorancia es una cosa con la que nacemos y que está muy bien tener puntos de vista distintos y tal. Hay mucha gente que no se dedica a acosar, que no se dedica a agredir, con la que yo podría hablar sin problema, ¿por qué no? Pero yo con una fascista no podría sentarme a hablar y con Lidia Falcón no podría sentarme a hablar. Y por desgracia el tiempo me ha dado la razón. Además, ni siquiera ha sido mucho tiempo. Los procesos históricos no cambian simplemente con que cambie la línea retórica de, ni por decirlo así, ¿no? 500.000 personas. Los procesos históricos cambian porque cambian con las concesiones de derechos, cambian con las políticas públicas, cambian con las políticas de vivienda, cambian con la visibilización de la gente, cambian con todas estas cosas. Si tú te encuentras, por ejemplo, yo vi un vídeo en YouTube de los años 80, un programa en el que entrevistaban a gente homosexual y entrevistaban a gente en la calle preguntándoles qué opinaban de la gente homosexual, como si fuera esa cosa extraña que estaba en otro mundo, ¿no? Esos discursos han cambiado completamente y hoy en día, sí, no han desaparecido, pero son muy minoritarios. Ahora están volviendo a crecer, pero hubo un periodo de muchos años donde eso no fue así y donde hubo un crecimiento en la seguridad de las personas LGTBI. Quiero decir, en el 95, con la aprobación del Código Penal en democracia, bueno, democracia ya me entiendes, Democracia dejó plena. de penalizarse por la famosa ley de escándalo público, delito de escándalo público, dejó de penalizarse a la gente LGTBI en la calle. En esta década pasada han empezado a salir, no legislaciones, pero por lo menos artículos puntuales donde se condena el discurso de odio y tal, que también es un arma de doble filo terrible y al final se usa para lo que se usa, porque los aparatos del Estado están para lo que están, pero son políticas que están ahí, digamos, y salen leyes autonómicas que están a favor y facilitan la vida de las leyes LGTBI. De las personas LGTBI. Yo el otro día me puse a pensar en lo complicada que hubiera sido para mí la vida estos 2 últimos años si no fuera por la ley LGTBI de 2016 de Murcia. Que es una chorrada y no se cumplen muchos de los puntos. O sea, yo fui al endocrino y el endocrino me pidió el papelito del psicólogo conforme yo estaba enferma de mariconismo extremo. A pesar de que la legislación te pone que no tiene derecho a exigirte nada, pero me lo pidió y tuve que comerme el trámite. Pero gracias a esa legislación también tenemos una medida en la universidad que te facilita cambiarte el nombre, por ejemplo. Son pequeños pasos que van cambiando muchas cosas. Los procesos históricos no son entes globales homogéneos, digamos, son realidades con sus complejidades internas y que tienen muchas patas realmente. Volviendo, si te parece, ya para cerrar, volviendo a la región, aquí tenemos la suerte de que tenemos una ultraderecha envalentonada que ha conseguido llegar a las instituciones y a consejerías como es la de Educación y Cultura. ¿Cómo crees que deberían actuar las organizaciones, los colectivos, las militancias frente a esta amenaza que supone la ultraderecha tomando decisiones? Yo recuerdo leer un artículo que además se hizo muy popular, de Ibai se llamaba. Sí, el de... ¿Cómo derrotamos el fascismo en Grecia, no? Claro, el antifascismo en Grecia estaba fuerte. Y el antifascismo fue el que derrotó al fascismo, básicamente. Lo que pasó, como comenta el artículo, es que hubo una lucha a diferentes frentes. Y él lo resume en 3. El frente social, el frente jurídico y el frente político, si no recuerdo mal. Se trata de hacer entender por todos los medios que esa no es una opción legítima.
Pero hacer entender por todos los medios significa lucha en las instituciones, significa exigir determinadas cosas en las instituciones, pero evidentemente eso es una cosa terriblemente parcial. Sin eso el resto se queda cojo, pero es que solo con eso también. Significa también no admitir un solo comentario que tenga un rollo, un tufo fascista, porque los hay, por desgracia, y en este país, como Franco murió en la cama y torturando a gente, pues evidentemente todavía los hay con mucho peso, pero también implica esa lucha social, esa lucha, si se puede, en el ámbito jurídico, implica encontrar todas las herramientas que puedes encontrarte, incluso las de, evidentemente, los aparatos estatales, y usarlas en la contra en la medida en que se pueda. Pues con estas palabras nos despedimos de la entrevista. Muchas gracias, Rosa María. Si tienes algo en el tintero, algo que te apetezca decir o tal, este es tu momento. No, simplemente comentar que, bueno, primero que muchas gracias que me hayáis invitado y segundo que para el año que viene tengo un proyecto muy bonito que es un libro, pero todavía no puedo decir mucho, porque todavía estoy cerrando comentarios con las editoras, pero se viene un libro. Pues nada, se vienen cositas, que la gente esté atenta al proyecto, al nuevo libro que va a tener Rosa María. Y nada, pues muchas gracias por estar en Onda Precaria, ha sido un placer. Muchas gracias. Esto ha sido todo, queridos oyentes. Hasta aquí la entrevista precaria. Esperamos que hayáis aprendido tanto como nosotros hoy y os emplazamos a otro nuevo programa de Onda Precaria. Gracias por estar al otro lado del cable. Recuerda buscarnos en las redes sociales, Onda Precaria, esa chispa de luz en la oscuridad mediática. Somos Onda Precaria, somos periodismo. Salud y República.